¿Qué tal, jóvenes estudiantes? Bienvenidos una vez más a su cita semanal con el curso de Introducción a la Comunicación. Recuerden que en Edmodo deben estar publicando donde dice la palabra publicar para que sea de uso para todos los estudiantes y vean qué es lo que hacen sus compañeros y qué opinan sus compañeros a través de estos cursos. Es importante recordarles la tarea que vence el domingo 17 y que trata de ver cómo consideran ustedes que está la comunicación. No es un análisis profundo porque ustedes están en primer año y están apenas en este curso introductorio a la comunicación. Pero sí quiero que ustedes me digan, escojan un emisor, puede ser el presidente de la República, puede ser el Ministerio de Salud a través de la ministra Rosario Turner, si así se pronuncia. Y puede ser cualquier emisor que ustedes tengan a bien seleccionar en base a lo que es el proceso de comunicación en tiempos de crisis. Van a seleccionar a ese emisor y solo se van a concentrar, en ese emisor. Por ejemplo, nos van a decir las características del emisor, si las características que hemos estado y vamos a estar hoy discutiendo, si tiene esas características, si aparte de tener esas características, la persona está fallando en alguna, está reforzando algunas otras, pero es importante que analicen el papel del emisor, sobre todo la parte de credibilidad, porque para que la comunicación sea eficaz debe ser creíble, y si no es creíble, no hay comunicación eficaz. Luego van a analizar todo lo referente a cómo codifica el mensaje, al marco de referencia, al medio que está utilizando, es el medio adecuado, debería usar otros medios, debe reforzar en otros medios. Esa es la decisión del análisis de ustedes. Y más que análisis también es evaluación de lo que están haciendo. Y fundamental el marco de referencia. Estamos hablando lo mismo, emisores y receptores. Hay ruido en el canal. Por ejemplo, les pongo el ejemplo más llamativo. Cuando al presidente se le cayó el mapa, hay un ruido tremendo, un ruido físico, ocasionó ruido psicológico, ocasionó toda una serie de elementos porque todo el mundo estaba distraído viendo qué era lo que se arreglaba con el mapa en vez de lo que estaba diciendo el presidente de la República. Así hay muchas emisiones que se han hecho en donde hay ruido psicológico, semántico, psicológico y hasta tecnológico. Igual, ese mensaje que se construye, los medios por los cuales fue transmitido, los ruidos, el marco de referencia y por supuesto analizamos la llegada al receptor. ¿Consideran ustedes que es eficaz? ¿Que la gente está prestándole atención al emisor que ustedes eligieron? Y si hay retroalimentación o no. Recuerden que la retroalimentación es el feedback o la realimentación, que muchas veces se lo voy a decir, se lo voy a adelantar. Puede ser por las redes sociales, puede ser por los periódicos, puede ser en los noticieros, pero siempre va a haber un receptor para que la comunicación sea eficaz que dé una respuesta. En los medios masivos, en los medios de masas, recuerden que el emisor que ya era receptor se convierte nuevamente en emisor y es importante que ustedes recuerden si creyó, no creyó y qué contestó en las redes, porque todos los emisores verificamos de vez en cuando cómo se está llevando el proceso de la comunicación. Hoy yo le pedía a los directores de escuela, a los coordinadores, que me dieran un informe de estas 2 primeras semanas de clase. Cómo ha sido el proceso educativo, el proceso administrativo dentro de la Facultad de Comunicación Social, porque tengo que llevar un control de lo que se está haciendo y no haciendo en la Facultad de Comunicación Social. Recuerda que es primera vez que toda una universidad, la parte académica y administrativa, se va a lo que llamamos
la educación y la administración virtual, trabajando desde casa, dictando clases de casa. Para algunos profesores ha sido difícil, para otros ha sido más fácil, pero también tenemos que hacerse esa comunicación, ese emisor que ustedes eligieron, ¿ha sido fácil para él? ¿No ha sido fácil? ¿Cuál es el punto de vista de ustedes? Entonces también tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, hoy empezamos con las funciones de la comunicación en el siglo XXI. Una función que es la más utilizada siempre es la función informativa. Tiene que ver con la transmisión y recepción de la información. A través de ella, el receptor accede al caudal de la experiencia social e histórica del emisor, pero también el emisor, al convertirse en ese proceso circular, va a volver a conocer también la parte de lo que es la información que tiene el receptor que se ha convertido en emisor. Es un proceso, recuerden que van a cambiar de lugar continuamente en el proceso hasta que este proceso termina. Una función formativa, la función formativa de la comunicación tiene mucho que ver con lo que son las características de la comunicación en el proceso educativo, tiene que ver con formación de hábitos, habilidad intelectual y mucho que ver con las convicciones que ustedes tienen. Tal vez comunicarse, tal vez recibir información les va a hacer ver la vida desde un mundo diferente. En esta función, el emisor va a influir en el estado mental, en el conocimiento del receptor, aportando nueva información. Y este proceso educativo, que es un proceso comunicativo, busca optimizar actividades de aprendizaje hacia el logro de objetivos programados. A mí me interesa que al final de este semestre ustedes sepan qué es comunicación, cuáles son los elementos, por qué es importante, cuáles son sus funciones, una serie de elementos que son importantes para el resto de su carrera y que van a solidarizar, van a concienciar en el proceso de 4 años de carrera o menos. Yo tengo un estudiante que hizo la carrera en 3 años porque tomaba cursos de verano, tomaba una serie de elementos. Era Sigmalanda, así que podía tomar 2 asignaturas más. Pero no se busquen líos. Si a veces en este momento tenemos 6, 7 materias, meter 9 materias es muy difícil. Y esto es para los que ya van para tercer año, que son cuando se calcula el índice. En este momento el índice para hacer Sigmalanda es 2.50, pero si en el segundo semestre ustedes tuvieran un índice de 2.0, pueden solicitar al decano, o sea a mí, que se les permita una materia extra. La comunicación apoya la relación entre educador, educando y entre los miembros de la misma clase, ya que en esa clase ustedes pueden conversar, van a discutir, han hecho los grupos de Google Hangouts para discutir las tareas. También en esa función formativa de la comunicación se promueve el intercambio y el aprendizaje colaborativo. Es lo que están haciendo ustedes, intercambiando opiniones y unos se vuelven emisores, después receptores, después los receptores emisores. Eso es bien importante que ustedes lo tomen en cuenta, que siempre el emisor, si es buen emisor y quiere una comunicación eficaz, siempre tiene que tener una respuesta del receptor y esa respuesta convierte al receptor en emisor. Y en la función formativa de lo que es la comunicación, no intervienen necesariamente medios de comunicación y otros recursos tecnológicos, pero ahora que estamos en la fase, diría yo, virtual, por supuesto que intervienen recursos tecnológicos como las redes sociales, las plataformas educativas, etc. Otra función de la comunicación es la función persuasiva. El emisor pretende modificar la conducta u opinión del receptor de manera que coopere en determinado propósito. Se denomina comunicación de marketing, por ejemplo, a la que busca crear necesidades, porque las crea, pero sobre todo, y éticamente,
La comunicación de marketing es la que busca crear en la mente, posicionar en la mente del consumidor sus productos, sus marcas, sus servicios, etc. La función de entretener es la más conocida de lo que se llama comunicación. El emisor crea contenidos que el receptor disfruta. Bueno, a veces no tanto, porque a veces entramos a Netflix y no encontramos qué ver. Aunque parezca raro, a veces entramos a la plataforma esta de Netflix, que no es barata, pero tampoco es muy cara, a la que se puede acceder. Y no siempre los contenidos los vamos a disfrutar. Hay algunos de ustedes que les gustan algunos programas que particularmente a mí no me gustan, pero los gustos son distintos de acuerdo al receptor. La función reguladora: el emisor pretende regular la conducta del receptor. Por ejemplo, con normas sociales, los emisores le dicen: oye, déjate de estar molestando a la muchacha, déjate. Son normas que creamos y establecemos como entes sociales. Está la norma del control. El emisor pretende controlar el comportamiento del receptor, por ejemplo, estableciendo un sistema de premios y sanciones sociales. Esto tiene que ver con ética de la comunicación, que ustedes van a ver en cuarto año en un seminario que se llama Perfeccionamiento Profesional. Y el control es el control social. El emisor va a tratar en base al control social, en base a su marco de referencia, que tiene que ver mucho con sus costumbres, valores, toda una serie de elementos sociales. Va a tener que ver esta parte del control. Motivación: el emisor pretende motivar al receptor en la realización de determinados actos. Por ejemplo, yo los trato de motivar a que ustedes sean buenos estudiantes y cumplan con las tareas en el término adecuado. También la comunicación tiene que ver con la expresión emocional. La comunicación se presenta como el medio para expresar ideas, emociones. Por ejemplo, cuando alguien está llorando, está comunicando de que tiene un problema. Hay gente que llora de felicidad. Oye, saqué el puntaje total de la tarea de las canciones con ti partiró. O It's time to say goodbye. Y la cooperación, por supuesto, la comunicación se constituye como una ayuda importante en la solución de problemas. Y esto tiene mucho que ver la crisis que estamos. Ser solidarios con los que menos tienen. Y aunque ustedes no lo crean, en este país hay un porcentaje significativo de extrema pobreza. Y extrema pobreza es prácticamente no hay para el sustento diario, no hay para la comida diaria. Y es vergonzoso tener un país que tiene dinero y hay un porcentaje significativo que no tiene acceso a ese dinero. Y por supuesto, la clase media más ficticia no puede ser. La clase media, todos nosotros, los profesores de esta facultad y ustedes tal vez vivimos a costillas de lo que se llama la tarjeta de crédito. Y antes tenía que haber plata para tener tarjeta de crédito. Ya después de un salario nos dan las tarjetas. Yo tengo 3 tarjetas de crédito y todavía me siguen ofreciendo más. Y ya me han investigado en APC, pero bueno, por lo menos cumplo, debo la vida, pero por lo menos cumplo con el pago mínimo. Entonces es importante todos estos elementos. Pero estas expresiones, motivación, control, todo esto tiene que ver con 2 significados que tienen las palabras. Las palabras tienen 2 significados fundamentales. El significado de las palabras puede ser denotativo, que es el significado tradicional, el que es aceptado por todos y el que está en el diccionario o está en Wikipedia. Wikipedia es bueno para definiciones. Para investigaciones profundas no utilicen Wikipedia, porque en Wikipedia cualquiera sube cualquier información y muchas veces le viene un banner y dice: esta información debe ser comprobada. Por eso los investigadores no quieren que se use para trabajos serios Wikipedia. Entonces, ese tono denotativo es el que va a significar lo mismo para todo el mundo.
El otro tono que tienen las palabras es el tono connotativo. Es la connotación que le damos a una palabra. Y eso tiene que ver con mucho las sociedades y tal vez la parte está que tiene que ver con el marco de referencia y el significado. Recuerden que el significado está en las personas. Ustedes pueden decir una cosa, pero la persona entiende otra. Por ejemplo, a mí me ha tocado humildemente ir a varios cursos internacionales y los panameños usamos muchísimas palabras que son mal interpretadas en lo que es el resto del mundo, sobre todo en Latinoamérica y aquí los vecinos de Centroamérica. Por ejemplo, papaya es un fruto que hay en Panamá, pero papaya significa en otro país las partes femeninas de la mujer. Igual, vamos a hablar de ese gusto que tiene la gente por hablar inglés y que hemos heredado de muchísimos años. Nosotros aquí hablamos del play, poner el play en la grabadora, poner play en la computadora cuando estamos grabando algo o aquí en el teléfono o en determinado sentido. En otros países el inglés es pronunciado como se escribe. Y una vez pasé un enredo porque me decían pon el play, pon el play, pon el play. Y yo, ¿qué diablos es el play? Oye, ponla a andar. Ah, digo play. Eso mismo, por aquí decimos play. Igual había una compañera del curso que era apellido Mason, pero ellos no decían Mason, ellos decían Mason. Entonces ella se disgustaba, pero ese disgusto tiene que ver con la parte intercultural, con la parte connotativa, porque nosotros aquí tenemos la tendencia a pronunciar los nombres en inglés si el origen es inglés o es antillano o es estadounidense o es londinense o cualquier parte de la Gran Bretaña. Entonces es importante ese tono connotativo, pero también el denotativo, porque nosotros podemos estar hablando denotativamente con algunos términos y el receptor nunca lo va a entender porque estamos hablando de otras cosas. Por eso a veces es importante esa frase de ¿me entiendes? Es una frase que muchos consideran despectiva. Ustedes pueden decir, oye, estamos compartiendo significados, estamos claros en lo que quise decir para que no se busquen, como decía mi abuela, un domingo 7. Entonces es bien importante esta parte de la comunicación. Una parte muy importante que hemos obviado son las características de un buen emisor. Un buen emisor escucha activamente, tiene empatía, es decir, se comunica con su público, siente lo que su público siente. Muchas veces nosotros en esta crisis, esa empatía que sentimos por la gente más pobre que nosotros y queremos donarle algo para que ellos, porque entendemos el sufrimiento, entendemos todo lo que está sufriendo en este momento, no solo Panamá, sino el mundo entero, y sentimos ese dolor. O sea, nos ubicamos en el lugar de la otra persona para poder elaborar nuestro mensaje y a veces no herir la sensibilidad de las personas. La validación emocional tiene mucho que ver con esta empatía. Tenemos que ser solidarios emocionalmente con nuestros receptores. Muchas veces el emisor va a utilizar el lenguaje no verbal. Recuerden que el lenguaje no verbal tiene que ver con gestos, con movimientos corporales. Cuando le preguntan, ¿usted sabe todo? Sobre todo encoge los hombros o muchas veces, y eso lo hemos estado analizando y nadie sabe dónde salió, cuando está lloviznando o está lloviendo, la gente tiende a inclinar la cabeza y a taparse con el cuaderno, con cualquier cosa. Ese movimiento corporal de inclinarse no tiene sentido. Si de todos modos te vas a mojar, pero es parte de lo que es la sociedad panameña. Entonces ese es lenguaje no verbal, no me quiero mojar, me quiero mojar lo menos posible. También las señas que ustedes hacen con las manos, el movimiento de las manos,
El movimiento de las piernas, cuando están impacientes comienzan a bailar esos pies. Puede ser uno, pueden ser los dos, pero comienzan a mover y cuando están haciendo un examen que le mueven la silla al que está delante para decirle, oye, pásame la respuesta a la pregunta 3. También tiene que ver con el lenguaje verbal, y el lenguaje verbal es muy importante lo que se dice, cómo se dice, a quién se dice y con qué efecto, que lo vamos a ver en los principales elementos que tienen que ver con la comunicación y los modelos de comunicación, que si bien es cierto, ustedes van a estudiar cuando estén en tercer año o en segundo año dando teoría de la comunicación, aquí los vamos a ver brevemente. Otras características de un buen emisor: leer y escribir correctamente. Hijos, si ustedes se comunican de forma no verbal y no saben escribir correctamente, estamos en problemas, porque les va a afectar su nota, no en esta materia, sino en todas las materias en el trabajo de grado. Debe haber respeto. Ese respeto, a veces dicen que el respeto se gana, pero todas las audiencias no son iguales y muchas veces los periodistas, los publicistas no tienen ese respeto hacia sus audiencias. Igual que mucha gente que escribe en Facebook o Twitter o Instagram, a veces escriben cualquier cosa menos eso. Persuasión es importante porque tenemos que persuadir hacia buenas conductas, no hacia malas conductas. La comunicación debe servir como un puente para formalizar una educación, fortalecer las normas de la sociedad. Y el más importante es la credibilidad. Si nuestro emisor no tiene credibilidad, la gente no le cree a lo que dice, estamos en serios problemas. Y esos serios problemas van a dar como resultado que el mensaje no sea eficaz. Como les decía, el receptor se convierte en emisor y tiene que leer y escribir correctamente, tiene que tener respeto hacia su audiencia, va a tener objetivos de persuadir a la gente por ejemplo, a no salir a las calles. Si el emisor dice no salgan a las calles, los voy a llevar preso, y la gente insiste en salir, algo está pasando en esa comunicación. Y a veces hay que recurrir a las normas legales para persuadirlos. Si no lo puedo hacer éticamente, una comunicación, la solidaridad, la empatía, entonces busco las normas legales. Otra vez debe haber credibilidad y podríamos añadir, puede expresarse de forma oral o escrita, pero su elección depende en gran medida de cómo se comunicó el emisor inicial. Si yo envío un mensaje oral, audiovisual, yo les establezco que ustedes van a tener una respuesta escrita. Pero si estamos en una conversación, por supuesto, si estamos chateando, la gente no le gusta mandar mensajes de voz, o como dicen voice, no les gusta mandar eso, les gusta chatear. Yo tengo una amiga que no le gusta hablar por teléfono, por más que sea gratis en WhatsApp, y yo trato de preguntarle hola, ¿cómo estás? Y se acabó.